Ahora vamos a ver sobre el tema máximos y mínimos condicionados del curso de varias variables. Según el enunciado nos dicen que en una economía de recursos cada obrero puede optar por cosechar árboles madereros o de pescar. De los precios mundiales de una tonelada de madera y de pescado son estos, 500 y 1000 respectivamente en dólares. La curva de transformación es t al cuadrado más 0,25 por f al cuadrado igual a 1700. Esa es mi curva de transformación y ahora me dice que formule un problema de optimización condicionado donde exprese la función objetivo y mi restricción. Entonces tengo que mi U de T de F es igual a mis 500, que es por la madera, que ese sería T, más 1000 F de pescado, y luego tengo que mi condición de G de T y G de F, mi restricción sería la de aquí, ¿no? Que me da T al cuadrado más 0,25 F al cuadrado menos 1700. Y para formular mi problema de optimización, solamente voy a hablar aquí de mi T y mi F. Es igual a 500T más 1000 más la Lagrange, que es, aquí viene T al cuadrado más 0,25 F al cuadrado menos 1700. Este sería mi problema condicionado, y el de aquí serían las variables que me dan respectivamente. Y el problema de optimización sería el de aquí para desarrollar, y ahí ya tendríamos la letra A. Ahora vamos a resolver la B, que nos dice que determine la cantidad de toneladas métricas de madera y de peces que la economía debe producir con el objetivo de maximizar el valor de la cosecha sujeto a la curva de transformación. Justifique sus cálculos y conclusión con el hessiano orlado. Ahora, para hacer eso de acá, tenemos que derivar esta función que nos dan, toda esta función. Entonces tenemos que L de T, L de F y L de la Lagrange, de mi condicionado. Entonces derivamos esta función y tenemos que me sale aquí 500 más solamente lo que tiene la parte T, que sería aquí 2T por la Lagrange, y aquí en LF tendría 1000. Si derivamos más esto con esto, que sería 2 por 0,25, que me daría 0,5, así. Luego vamos a derivar esta función de aquí, es donde tiene la Lagrange, y solamente nos damos cuenta que tiene solamente esta parte, así que vamos a copiar lo mismo. 0,25 f al cuadrado menos 1700. Hasta aquí ya tenemos nuestras derivadas, entonces tenemos que sacar nuestros puntos. Aquí solamente igualamos a 0, y vamos a separar a la Lagrange de los demás determinantes, que sería menos 500 entre 2t, y esa sería mi primera ecuación. Luego tengo aquí que despejar a la Lagrange también, de igual manera me saldría menos 1000 entre 0,5 de f, y esto sería mi segunda ecuación. Ahora vamos a traer estos dos, como me dice que son iguales, vamos a igualar las dos fórmulas, y me quedaría menos 500 entre 2t es igual a menos 1000 entre 0,5 de f. Aquí se me va a ir 2, vamos a multiplicar en aspa, y me queda aquí 2.5 de f, 20t, y si sacamos acá, pasamos a dividir, me quedaría que f es igual a 8t. Con esto de acá vamos a reemplazar, aquí hemos reemplazado 1 y 2, ahora vamos a reemplazar en la de aquí,
Y aquí tenemos que es t al cuadrado más 0,25, y acá tenemos que f es esto de acá, el valor de acá. Entonces tendría 8t al cuadrado menos 1700 igual a 0. Vamos a resolver esa de acá y me quedaría que t al cuadrado más, este 2 sabemos que baja, me quedaría 16t al cuadrado igual a 1700. Y luego tengo que acá sumo y me queda 17t al cuadrado es igual a 1700. Despejamos esto entre esto y la raíz y me saldría que t vale 10. Si t vale 10, solamente reemplazo aquí, entonces f me valdría 80. Ya teniendo esto, podemos hallar la Lagrange, que sería, según la fórmula que tenemos ahí, menos 500 entre 2 y t es 10, que tenemos. Esto calculando nos sale que es menos 25. Entonces ya tenemos las tres interrogantes. Ahora vamos a realizar nuestro hessiano por lado, que sería de h. Y como sabemos, aquí va 0 siempre, luego va g de x, g de y, acá de igual manera g de x, g de y. Aquí va en este caso sería mi LTT, LFF, y aquí el cruzado que sería LTF, LTF. Esto es solamente para guiarnos. Ahora vamos a ordenarlo. Y tenemos que nuestro hessiano sería 0. Bueno, primero vamos a derivar por segunda vez para tener nuestros valores ya directos. LFF y LTF. Vamos a derivar por segunda vez esta función y me quedaría solamente 2 lambda. Luego derivo esta función y me quedaría 0,5 lambda. Y en la cruzada reemplazo la primera función, pero con la variable f, y me quedaría 0 porque no hay f. Entonces esos son los valores que vamos a colocar aquí. Vamos a ir llenándolo. Entonces tenemos que LT es 2 lambda, LF es 0,5 lambda y mi cruzada es 0. 0, 0. Y ahora nos falta hallar la derivada de esta función, de que sería solamente la condición, y me quedaría de que mi g de t es igual a 2t. 2t y mi g de f sería 0,5 f. Entonces ya tenemos esos dos valores y solamente lo vamos a reemplazar acá. Y acá sería 2t, acá también 2t, y aquí 0,5 de f, 0,5 de f. Ahora vamos a reemplazar todos estos valores porque ya tenemos estas interrogantes que eran al inicio. Entonces reemplazamos que t es 10, 10, f es 80, ahora t10, lambda tenemos que es menos 25, f nos salió 80, lambda menos 25. Bueno, esto de acá lo metemos toda la calculadora y vamos a sacar, a ver, ahí nos sale que es 20, si multiplicamos acá nos sale 40, acá también 20, aquí 40, como ya sabemos se repite, si multiplicamos esto nos sale menos 50, menos 50, aquí tenemos que 0, 0, acá también nos va a salir menos 12,5,
Como sabemos, esto de acá solamente tenemos que meterlo en la calculadora y acá ya lo tengo realizado. Y a mí me va a salir todo esto, que es que mi ciano orlado es 85.000. Y por lo que, como sabemos, según la teoría, si es mayor que 0 es un máximo y si es menor que 0 es un mínimo. Por lo tanto, esto es mayor que 0, por lo que mi respuesta sería que esto es un máximo relativo. Y eso es todo.